Buenos días, Buenos días. estimada profesora. Mi nombre es Jason Moreno. Bueno, ya su merced me había conocido antes. Y lo que voy a hacer hoy es como una pequeña entrevista sobre su experiencia como docente. Sabemos que ser docente es una labor de preparar a las generaciones futuras. Así es. Entonces, con base a eso, voy a hacer unas preguntitas. Y como pregunta número uno, ¿qué es lo primero que usted evalúa de sus estudiantes? Bueno, lo primero es conocerles sus presaberes. Lo primero que hacemos es tener esa cercanía, esa interacción para poder de esta manera realizar un trabajo de manera integral, ¿sí? Porque debemos conocer qué les gusta, qué no les gusta, y después de eso, entonces ahí se prepara y se hace la planeación de acuerdo a los presaberes de los estudiantes. ¿Cómo construye usted como docente un material de apoyo adecuado para un estudiante que presenta problemas de aprendizaje? Bueno, ya cuando identificamos cada una de las dificultades que trae el niño, si es en la parte de la grafía, si es en la parte de escuchar, entonces se hace una valoración, y cuando tenemos esa valoración, que vuelvo y le digo, hay que esperar en qué el niño nos está presentando alguna dificultad. Y a partir de esa valoración y a partir de los gustos que tiene el niño, entonces se selecciona la estrategia indicada y correcta para aplicarla. Ejemplo, los niños que confunden algunos fonemas. Entonces la idea es ubicar todos los fonemas que se le debe afianzar, y a través de kinemas, a través de actividades. Y siempre el truco es preparar actividades multisensoriales, que no solamente llegue la información de una manera, sino de diferentes formas, para que el niño que aprende visual lo reciba, para el niño auditivo también, el niño que es kinestético lo recibe, y así con todos los demás. Los estilos de aprendizaje son las preferencias o tendencias generales que una persona utiliza como método para aprender. Usted, como docente, aplica estas estrategias teniendo en cuenta que los estudiantes tienen distintos estilos de aprendizaje. Todo el tiempo, Bueno, ya me lo había respondido sin querer, anteriormente. todo el tiempo. Ese es el eje. O sea, un maestro debe tener claro que cuando llega a su ambiente, a su clase, no se va a encontrar con un niño que aprende igual que los demás. Se va a encontrar con una ensalada de frutas. Si usted tuviera que planear una clase para niños con discapacidad, ¿cuáles serían sus pasos para planear la clase? Bueno, número uno, actividades de provocación. Actividades que estimulen y despierten la curiosidad y el interés. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a aprender? Ejemplo, si vamos a- a hacer la clase de los sentidos, tenemos diferentes bandejas con frutas, colores, trapitos y todo, para luego de que ya conocemos y ya nos asombramos, pasamos a la parte de escuchar, a la parte de consultar, a la parte de identificar. Podemos pasar a la parte de la lectura. Yo lo hago todo por rincones y espacios, ¿sí? Entonces, primero siempre la parte cognitiva, ¿sí? Los estímulos que se reciben y la provocación. Yo esto lo aplico mucho a algunos pedagogos y de algunas mujeres como Emilia Reggio. Entonces me encanta muchísimo ese tema, porque sí funciona y lo realizo en mis clases constantemente. Usted, desde su profesión como educador, ¿cuál considera usted que es la finalidad de la educación de acuerdo a la educación frente al desarrollo de la sociedad? La finalidad de la ecuación es que el niño aprenda feliz, que sean felices a través de las actividades lúdico-pedagógicas, a través del arte, a través del compartir, a través de todo su desarrollo de forma integral. Ese es el fin de la educación para mí. El fin de la educación es ser feliz mientras aprendo. Y que los estudiantes con su aprendizaje impacten la sociedad. Y que después de que ellos conozcan y identifiquen para qué nacieron, cuáles son sus habilidades,
y las que todavía no tengan las puedan volver y convertir en una destreza que a futuro puedan ser los líderes de impacto en las diferentes sociedades y que todo lo que aprendieron lo compartan y no solamente quede ahí o sean niños con miedos, con temores, sino que sean libres para que puedan asimismo ser los futuros en todos los campos que ofrece el mundo. ¿Cree usted que el sistema educativo a nivel económico suple las necesidades más frecuentes en los establecimientos educativos y actividades de formación? Tristemente no, porque la educación cada día parece que se está convirtiendo más que en un lugar para el aprendizaje, es solamente recibir información y no construir. Y se perdió esa verdadera esencia de construir el aprendizaje. Cuando un niño es el protagonista en su aprendizaje requiere de material o de un profesor que sea muy creativo y aún los palos, las piedras y todo lo que esté a su alrededor es un material indispensable para su clase. Pues Yesenia, yo sé que la siguiente pregunta le va a gustar porque aquí en esta fundación he escuchado muchas veces hablar de los logros de aprendizaje. Entonces yo quiero preguntar, usted como docente, ¿cuál cree que es la característica que todo docente debería tener para lograr un resultado de aprendizaje satisfactorio? Bueno, lo primero es que tenga esa vocación, que tenga el amor y que tenga la capacidad de desaprender para aprender todos los días, porque un profesor jamás termina de aprender. Un profesor necesita y requiere de buscar muchísimas actividades, muchísimas estrategias para que pueda asimismo planear y ejecutar, pero cosas reales, ¿sí? No es inventar y no es experimentar, es de los casos que se viven realmente y del avance que cada niño vaya teniendo a partir de esa información es que yo debo continuar para tener un logro de aprendizaje esperado y no solamente ahorita sino que perdure para muchos años, Lo que se así conoce, como ustedes. lo que se conoce como los LAES. Lola. Desde su experiencia como docente, ¿cómo desarrollaría usted una clase innovadora? Bueno, una clase innovadora, en este caso, si tenemos los reinos de los animales, eh, cuando yo llevo a mi clase y tengo varias estaciones, tengo actividades de provocación, diré una que leí más reciente, en ciencias con el grado tercero, teníamos varias pieles de animales, ¿sí? Y los niños debían encontrar la pareja que le corresponde a cada piel. Y existen cantidad de pieles de animales. Después de que consultamos cuál es la piel que le corresponde a ese animal, después de esa actividad que provocó en ellos una competencia sana, entonces ahí sí fuimos a conocer un poco en los atlas, en los libros, qué piel de la que tienen ahí podían encontrar. ¿Sí? Entonces muchos niños encontraron que habían leopardos, pero no de los normales que uno ve, sino de lagarto. ¿Sí? Entonces viene el asombro, viene la curiosidad. ¿Y cómo se llama? ¿Y dónde vive? ¿Y qué come? Entonces no tuve que llevar y empezar a transmitir el conocimiento, sino que ellos mismos empezaron a descubrirlo, a construirlo. Aprendieron 4 términos en ese día: los invertebrados, los moluscos, los artrópodos y los vertebrados. Yo no iba preparada para eso, simplemente el reino animal, pero ellos lo fueron descubriendo. Entonces, si uno les pregunta a los niños qué son los moluscos, ya saben que es un caracol. Y esa es una manera de involucrar a los estudiantes en el mundo de la Y esas innovación. fueron solamente 2 estrategias. No alcanzamos a pasar a las otras que estaban preparadas durante esa clase, que es la continuidad de la otra. Profesora, ¿cuál cree usted que es el mayor reto para un docente que prepara a la generación actual para el futuro? Pues teniendo en cuenta las diferentes teorías que con el paso del tiempo vienen surgiendo. Para mí es indispensable que el docente esté en continua capacitación y no de temas, sino la neuroenseñanza, que entienda que el cerebro aprende de una forma. El cerebro no está diseñado para leer, escribir, el cerebro está diseñado para el lenguaje, el cerebro está diseñado para la creatividad, para la música, para el arte.
Por lo tanto, debe conocer cómo aprenden los niños y a partir de ahí implementar las estrategias que existen. Uno toma de todas las estrategias y hace su propia mezcla. Eso es lo clave para mí. ¿Considera usted que las estrategias didácticas del Sistema Nacional son suficientes para un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje de un estudiante? Pueden estar suficientes. El problema ha sido que los docentes siempre se excusan en los estudiantes. No saben. No, es mentira. El niño sí sabe. Quien no sabe es el docente que no sabe enseñar. Claro, depende más del educador. Todos aprendemos. Con base en su experiencia como docente, ¿en qué aspectos considera que debe mejorar la educación en Colombia? Bueno, solo ese estilo de evaluación que los mide con números y no los mides por sus capacidades ni miran sus talentos y habilidades, con eso ya tenemos una falencia. No quiero desmeritar porque vamos a vivir en Colombia. Hay muchas cosas por corregir y quiero llegar algún día a poder hacerme esa maestría para poder brindar soluciones a muchos colegios e instituciones privadas y algún día uno no sabe llegar allá a esa parte del magisterio para poder hacer una verdadera revolución de que un niño, ¿para qué le sirve? ¿Sí? ¿Para qué le sirve memorizarse los planetas si el niño no puede organizarse o ubicarse en sus propias emociones? Es un artículo que leí en cierta ocasión y me encanta porque hay niños que memorizan y memorizan, pero a la larga llegan a la universidad, les va mal y se quitan la vida. ¿Por qué? No se conocen, no saben para qué nacieron, no tienen una identidad clara. Entonces, importante y clave que tengamos en cuenta más el ser que el saber. Yo considero que sí, pero ¿considera usted que su método de enseñanza ha logrado cumplir con sus objetivos como educador? Sí, llevo 14 años y sí veo muchos niños libres, muchos niños que llegan del preescolar con traumas porque les enseñaron a leer horrible, con traumas porque les enseñaron los números horribles, llegan llorando, tienen miedos y aquí y en donde quiera que he ido he tenido la experiencia de poder llevar al niño a esa libertad del aprendizaje, del juego, de conocer cosas lindas sin maltratos, sin gritos, sin planas y sin muchas cosas que lo único que hace es castrar. 14 años de experiencia, es una experiencia larga pero bonita y enriquecedora porque el docente también aprende de los estudiantes. Así es. Por último, profe, ¿cree usted que el modelo de enseñanza actualmente prepara a los estudiantes para las situaciones cotidianas de la vida? La mayoría no, por eso va en cada profesor, en que pueda transmitir, en que pueda compartir, en que pueda enseñar de manera integral, ¿sí? Porque no es solamente y se trata de qué es la célula, sino para qué y por qué, qué vamos a hacer, cómo la implementamos. Entonces, falta ser más intencionales a la hora de la enseñanza en algunas instituciones. En esta no, y yo la defiendo porque lo más importante aquí es el ser. Ella es la profesora pedagoga de la Fundación Visionaria. Profe, está muy preparada usted. Gracias por compartir su tiempo y pues desde su experiencia ayudar a otros a crecer y contribuir a ese proceso de aprendizaje y de formación para otros estudiantes que estamos en proceso y para educadores que también estamos en proceso porque también me gusta ser educador y Muy bien. es un reto elegante. Muchísimas gracias, profe ¿Listo? Yesenia. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos entonces.